Ok, estimados estudiantes. Entonces, bienvenidos a la segunda web fase 3 del curso de estadística y probabilidad. Entonces, para volver a retomar algunos conceptos, es necesario retomar algunas diapositivas de la presentación anterior. Bueno, como ustedes saben, el objetivo de esta fase es definir qué es un evento y las probabilidades que se pueden encontrar a partir de ellas, ¿cierto? Entonces, el docente David en la sesión anterior les había explicado a ustedes lo correspondiente a algunos tipos de eventos, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, estas primeras partes no. Habíamos explicado ya que eran nociones de probabilidad. Como les venía diciendo, en la anterior sesión habíamos visto nociones de probabilidad, ¿cierto? Habíamos visto pues que era un evento o suceso, un espacio muestral. Eh, voy acá, ver todo. Que era un evento simple, un evento compuesto, un evento seguro, un evento imposible. Y pues se había hecho la explicación de eventos mutuamente excluyentes, ¿cierto? Pero digamos que como tal no lo habíamos realizado en nuestro formato de Excel, ¿cierto? Entonces, pues rápidamente voy a hacer unas aclaraciones, o sea, nuevamente voy a retomar estos datos. Entonces, un evento mutuamente excluyente es cuando dos o más eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, no hay elementos comunes entre ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá lanzar un dado de 6 lados y obtener el número 1 o el número 2. Entonces, son eventos excluyentes porque no pueden darse en el mismo momento. Evento mutuamente no excluyente. Entonces, para este evento es cuando dos o más eventos pueden ser posibles, pero no es necesario que ocurran al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, obtener un número menor a 3 o par en el lanzamiento de un dado, ¿cierto? Entonces, para esto lo que hacemos pues es utilizar esta función, ¿cierto? Esta formulita que es de conjuntos, es la unión de dos sucesos, de dos eventos. Entonces decimos que vamos a encontrar es la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B dividido en la intersección. Entonces esto también aquí nos vamos un poquito a conjuntos de la intersección de la probabilidad de A y B. Entonces, en este caso sería la probabilidad de A es que tenemos que sea un número eh, par y la probabilidad de B es que sea menor a 3. Y la intersección entre estos dos pues sería 1 para un total de 4 sextos, que pues haciendo la simplificación sería de 2 tercios. Continuamos con esto, evento condicional. Entonces es la probabilidad que un evento ocurre cuando se sabe que ya ocurrió algún evento. Entonces se denota como la probabilidad de P sobre A o P dado A, ¿sí? Entonces, aquí pues voy a volver a retomar esta tablita, ¿cierto? Que nos mencionaba que, bueno, se realizó un estudio sobre el cumplimiento de medidas sanitarias para restaurantes escolares en los colegios públicos de 34 instituciones, que se seleccionaron de manera aleatoria. Se tuvieron los siguientes datos que se tabularon de la siguiente forma. Entonces, el total son 34 instituciones. Entonces, tenemos como ciudades Neiva, Bogotá, Duitama y como medidas de cumplimiento y no cumplimiento. Entonces, para esto tenemos, por ejemplo, que en Neiva, ¿cierto? Hay 3 instituciones que cumplen y 0 instituciones que no cumplen las medidas sanitarias. Bogotá tiene 8 que cumplen y 10 que no cumplen para un total de 18 instituciones. Duitama tiene 5 instituciones que cumplen, 8 que no cumplen para un total de 13. Entonces esto puede tener dos lecturas, una considerando las filas y otra considerando
las columnas. Entonces, si lo hacemos como filas, fue como les mencioné anteriormente, y si lo hacemos de columnas, es para el cumplimiento tenemos que Neiva tiene 3 instituciones, Bogotá tiene 8 instituciones y Duitama tiene 5 instituciones que cumplen para un total de 16 instituciones que cumplen. Y respecto a la condición no cumplen, tenemos que Neiva tiene 0 instituciones, Bogotá tiene 10 instituciones, Duitama tiene 8, para un total de 18 instituciones. ¿Listo? Entonces aquí el 34 pues es tiene que ser el total tanto de columnas como de filas. Bueno, entonces acá sobre evento simple, pues nosotros ya hicimos la explicación en la web pasada. Entonces, pues aquí el ejemplo es encontrar una institución que cumpla con las medidas sanitarias. Entonces, en este caso nos fijamos es sobre el total de datos de cumplimiento, ¿cierto? Entonces 16 sobre 34. Para evento compuesto, entonces nos dicen qué probabilidad hay de encontrar instituciones en la ciudad de Bogotá que no cumplan con las normas sanitarias. Entonces es la intersección sobre el total de datos de instituciones. Entonces 10 sobre 34. Evento seguro, pues entonces aquí probabilidad de encontrar instituciones que cumplen o no cumplen con las normas sanitarias, ¿cierto? Entonces esa podría ser una opción de evento seguro. Recuerden que para evento seguro nos tiene que dar el 100%, ¿sí? Y para evento imposible, pues entonces tenemos que buscar una probabilidad que sea de 0. Por ejemplo, en este caso, probabilidad de encontrar instituciones en la ciudad de Neiva que no cumplen. Entonces, Neiva tiene 0 instituciones, entonces 0 sobre 34% da un porcentaje de 0. Entonces, eventos mutuamente excluyentes. Entonces, acá, chicos, quiero pues darles algunas. Voy a hacer énfasis en estos porque es en los que vamos a explicar, ¿cierto? Entonces, los eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Son aquellos que no pueden suceder al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Neiva o a la ciudad de Bogotá? ¿Sí? Entonces, aquí, en este caso, lo que hacemos es sumar las probabilidades de instituciones de Neiva y de instituciones de Bogotá dividido en el total de datos. Aquí les quiero brindar a ustedes como un aspecto para tener en cuenta. Los eventos excluyentes, digamos que se desarrollan cuando estamos mirando probabilidades de la misma fila o la misma columna, ¿sí? Esos serían eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos tener una sola ciudad al mismo tiempo o podemos tener el cumplimiento o no cumplimiento, ¿cierto? Entonces, el dato que quería darles acá es que los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que pertenecen a las filas o a las columnas, ¿listo? Ahora, los eventos no mutuamente excluyentes. Estos eventos son los que pueden suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Bogotá y cumplan medidas sanitarias? Para esto vamos a tener en cuenta la noción de unión de probabilidades de conjuntos, que nos dice que la unión es igual a la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la intersección de la probabilidad de B y C, ¿cierto? Entonces, en este caso nos están diciendo la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Entonces miramos todos los valores de ciudad de Bogotá, 18 sobre 34, más más el cumplimiento, ¿cierto? Que serían 16 sobre 34, y a esto le restamos la intersección. La intersección es igual a 8, ¿sí? 8 sobre 34. Esto nos da un total de 0,37 y esto pues lo multiplicamos por 100 y nos da igual a 37%. Entonces, así como para eventos excluyentes, digamos que el tip es que sean de la misma fila o la misma columna,
Para eventos no mutuamente excluyentes, digamos que el tip es que nosotros consideremos que sea la intersección de una fila con una columna, ¿sí? Para que nosotros tengamos esto pues pendiente. Evento condicional. Entonces, recordemos que un evento condicional es calcular un evento dado que se ha cumplido otro evento. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros ya tenemos la seguridad de que otro evento se ha cumplido. Por ejemplo, un momentico, dice, si escogemos una institución al azar y sabemos que es de la ciudad de Duitama, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con las medidas sanitarias? ¿Cierto? Entonces aquí es la probabilidad de C dado D, ¿sí? Entonces el dado es que el evento que ya sucedió, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es la intersección de la probabilidad entre Duitama y el cumplimiento, o sea, entre la ciudad de Duitama y el cumplimiento, dividido en el total de datos de la ciudad de Duitama, ¿cierto? Entonces en este caso sería la intersección 5 dividido en 13. Aquí ya no nos fijamos sobre el total de todo, sino sobre el total de la fila correspondiente a Duitama. Continuamos. Eventos condicionales. Entonces aquí, bueno, aquí quiero empezar a que miremos aquí diagramas de árbol. Entonces nosotros podemos expresar los datos a través de tablas de contingencia y también los podemos expresar a través de diagramas de árbol, ¿sí? Son dos formas diferentes de representar. Entonces, chicos, aquí tenemos las ciudades, entonces Neiva, Bogotá, Duitama. Nos dicen que tenemos 13 instituciones que pertenecen, un momento por favor, 13 instituciones que pertenecen a Duitama, 18 instituciones que pertenecen a Neiva, perdón, a Bogotá, y 3 instituciones que pertenecen a Neiva. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hacemos es como vamos a hacer una mirada sobre las filas, es decir, sobre las ciudades, ¿sí? Entonces, aquí, teniendo en cuenta las ciudades, yo voy a expresar esos totales, ¿sí? Entonces, total de instituciones de Duitama, total de instituciones de Bogotá y total de instituciones de Neiva, ¿sí? Ahora, a su vez, vamos a decir acá, vamos a hacer una subclasificación. Entonces, nosotros decimos que de Neiva tenemos 3 instituciones que cumplen y 0 instituciones que no cumplen. Tenemos de Bogotá 8 instituciones que cumplen y 10 instituciones que no cumplen. De Duitama tenemos 5 instituciones que cumplen y 8 que no cumplen, ¿sí? Nosotros a la vez podemos hacer una unión acá al final, ¿sí? Que nos expresa el total de no cumplimiento de las medidas sanitarias, que sería 18, y el total de no cumplimiento de las medidas, del cumplimiento de las medidas sanitarias, que equivale a 16, ¿sí? Esto es otra forma de lectura de nuestros datos, ¿listo? Entonces aquí nos dice, si escogemos una institución al azar y sabemos que es de la ciudad de Duitama, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con las medidas sanitarias? Entonces, por ejemplo, acá no sé, este es un condicional, ¿cierto? Entonces, C dado D. Entonces, aquí es el total. 5, ¿cierto? Que son instituciones que cumplen sobre 13, ¿sí? Entonces, al hacer nosotros esta división, pues nos da, y multiplicarla por 100 nos da 38,46, ¿sí? Entonces, también podríamos expresarlo de forma, eh, teniendo en cuenta la relación entre el total de instituciones y cada institución de cada ciudad. Entonces, también, y eso nos daría valores pues de 0, valores decimales, ¿cierto? Pero entonces, pues digamos que ahí ustedes hacen
como se sientan más cómodos. Entonces aquí vamos a ver teorema de Bayes, ¿cierto? Entonces aquí nos están preguntando, ¿qué probabilidad hay de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Bogotá sabiendo que cumplen las medidas sanitarias? Entonces aquí nos dice que pues esto es una probabilidad condicional, ¿cierto? Entonces aquí es 8, que es la intersección, ¿cierto? Entre el no cumplimiento, perdón, aquí sería la probabilidad de B, perdón, la probabilidad de B que sería de Bogotá, que sería 18, ¿sí? 18 sobre 16 por una probabilidad condicional de C sobre B, que sería el cumplimiento sobre, sería aquí 8 sobre 18, o sea, entonces ahí sería esa multiplicación, dividido en la probabilidad de cumplimiento, que sería 16 sobre 34. Entonces nosotros al hacer toda esta función nos da 8/16 por 100, equivalente al 50%, ¿sí? Si lo miramos aquí, en el total, ¿sí? Si lo miramos aquí de la forma de diagrama de árbol, nosotros podemos observar que es el cumplimiento, ¿sí? De Bogotá, que sería 8 sobre 18. Sí, efectivamente aquí hay un error. Espérenme un momento. Aquí no es sobre 16, sino sobre 18, porque pues es el total de Bogotá. Sí, es sobre el total de Bogotá, 8 sobre 18. Entonces aquí se fue un pequeño error, pero pues bueno, ahí sería 8 sobre 18, ¿listo? Entonces, digamos que el teorema de Bayes nos queda mucho más fácil de leer cuando tenemos el diagrama de árbol, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, pues bueno, otra vez vamos a mirar que tenemos que construir una tabla de contingencia a partir de una base de datos de Excel. Ahora, para construir esa tabla, bueno, vamos a pasar a los... Acá el ejercicio, ya en el periodo, en el anterior desarrollo, nos habían explicado cómo se construía la tabla de contingencia, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí quiero hacer algunas aclaraciones respecto a algunas dudas que presentaron pues en mis estudiantes, y es que vamos a considerar el máximo y mínimo aceptable, ¿sí? Respecto a la guía, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo tengo un ejemplo, pero pues digamos que lo que hacemos es cambiar todos los datos considerando los valores de la guía, ¿sí? Algo que también quería hacer hincapié es que, espérenme un momento, por favor, acá. Eh, Algunos presentaban la duda de cómo generar el intervalo, ¿cierto? Cuando solo teníamos un parámetro máximo, pero no había un parámetro mínimo, ¿sí? Esa duda la presentaron algunos estudiantes. Entonces, en ese caso se consideran que son permisibles todos los datos menores o iguales al valor máximo, ¿sí? Entonces, ahí quedaría más cortica esa fórmula que pues nosotros manejamos ahí, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, porque pues algunos estaban preguntando cuando tenemos cómo describir esa fórmula de lógica cuando nosotros tenemos solo un parámetro máximo.
¿Listo? Y si algo también se les puede compartir por correo el videito que yo realicé, es un videito de 5 minutos explicando esa situación. Bueno, entonces que luego después de esto ya nosotros tenemos que, a ver, tenemos que tener datos permisibles y no permisibles. Si solo nos aparece un tipo de datos, pues tenemos que verificar con la guía, de pronto podemos tener mal los máximos aceptables y los mínimos aceptables, o podemos tener mal planteada la fórmula lógica, ¿listo? Entonces, para que lo consideren, si nosotros no arrancamos con esto, con estos desarrollos bien, digamos que nos va a quedar mal la tabla de contingencia y por lo tanto, pues vamos a tener pues errores. ¿Listo? Bueno, ahora acá, bueno, para este caso yo voy a usar esta variable que es índice de deslumbramiento. Esto es otra variable. Si ustedes están trabajando con variables eh, correspondientes pues a un análisis del petróleo, y pues aquí nosotros estamos es con otras variables eh, para el proceso de explicación, ¿listo? Entonces, pero pues el sentido es el mismo. Acá yo tengo un máximo y un mínimo, escogí el rango, hice la división en los tres, en bajo, medio y alto, y pues ahí me salió si es permisible o no, y a su vez si la clasificación es bajo, medio o alto. ¿Listo? Bueno, continuando acá. Es muy importante que nosotros, después de que desarrollemos nuestra tabla de contingencia, la organicemos, ¿sí? No es que quede desordenada, no queda desordenada. Lo que pasa es que el orden que brinda Excel es de orden alfabético, ¿sí? Entonces, digamos que acá nos aparece alto, bajo, medio, ¿sí? Pero el orden que nosotros digamos que estamos acostumbrados a manejar es pues un orden jerárquico, ¿cierto? Entonces, alto, medio, bajo. Entonces, la recomendación es que estos datos pues los hagamos la transcripción a nuestra tablita, ¿listo? Pues para que a veces uno como que tiene de pronto un poco más de reconocimiento de los valores cuando pues están en este orden jerárquico y no en orden alfabético, ¿listo? Luego de hacer esta transcripción, que sería 7, 9 y 5 para permisible, y en mi caso, ¿cierto? Y para no permisible sería 165, 144 y 170. También escribimos nuestros totales. Recuerden que este total debe corresponder al total de datos que ustedes tienen. Bueno, no voy a hacer aquí énfasis en eventos simples y eventos compuestos, eventos imposibles o eventos seguros, sino que me voy a trasladar a eventos mutuamente excluyentes o eventos no mutuamente excluyentes. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerden el tip que les di, que para los eventos mutuamente excluyentes nosotros podemos elegir digamos que variables que se encuentren bien sea en las mismas columnas o en las mismas filas. ¿Por qué? Porque al elegir estas variables, estos eventos no pueden suceder al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un evento no puede ser alto y medio al mismo tiempo, puede ser alto o puede ser medio, ¿sí? Entonces, en este caso, el ejemplo que yo hice aquí es evento, probabilidad de elegir un valor y que sea de nivel alto y medio. Bueno, acá podría ser alto, ay, discúlpenme, alto o medio, porque acuérdense que es excluyente. Aquí nosotros manejamos un poquito de nociones de lógica matemática, ¿cierto? Bueno, entonces, recuerden que en este caso nosotros hacemos, esto es la suma de los dos eventos, ¿cierto? Entonces aquí sería la suma de alto, ¿cierto? Que serían 172 sobre la suma de medio. Y esto entre paréntesis, chicos, muy importante, dividido entre el total de datos. ¿Por qué? Si nosotros aplicamos nociones de fracciones homogéneas, ¿alguien se acuerda que es una fracción homogénea, chicos? ¿Alguien recuerda que es una fracción homogénea? Voy a poner por acá para ver si reconocemos.
qué es una fracción homogénea? Son aquellas que su divisor es, digamos, es igual en todas las fracciones. Muy bien, muchas gracias, Laura. Creo que respondiste. Entonces, divisores, denominador, muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador, yo lo que puedo hacer es hacer un común denominador y que se divida todo, ¿sí? En ese denominador. Entonces, simplemente hacerlo las operaciones aritméticas arriba, 18 más 16 menos 8, y todo al final lo divido en el denominador, ¿sí? Entonces, aquí en esta explicación, nosotros dejamos la fracción, las fracciones homogéneas, pero pues digamos que aquí para efectos de nuestro Excel, las vamos a hacer el divisor común, ¿cierto? El denominador común, y vamos a dividir es en el total de datos. ¿Listo? Para que nos quede mucho más rápido. Entonces, continuamos. Ya saben que digamos que el truco es que los eventos mutuamente excluyentes tengan que sean de las mismas filas o de la misma columna. Entonces, teniendo en cuenta esto, otro evento mutuamente excluyente puede ser, en este caso, la probabilidad de elegir un valor y que sea permisible o no permisible, ¿sí? Entonces, profe, ¿un evento puede tener dos clasificaciones? Claro que sí. Ustedes dirán, este es un evento seguro, pero a la vez es un evento mutuamente excluyente, ¿sí? Entonces, aquí se los voy a mostrar. Entonces aquí, de que sea permisible y que no sea permisible, y esto pues lo dividimos en el total de datos, ¿cierto? Ahora bien, voy a dar enter. Para los no mutuamente excluyentes, entonces aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Están viendo clarito toda la información de mi pantalla o amplío un poquito? ¿Se ve claro? Ahí se está viendo muy bien, profesora. Bueno, muchas gracias. Entonces, nosotros aquí, pues ustedes saben que también vemos nociones de conjuntos. Entonces, aquí nos dice que para encontrar la probabilidad de eventos no mutuamente excluyentes, tenemos que elegir, ¿sí? Tenemos que utilizar la probabilidad de la unión de dos eventos. Y la probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la suma de los dos eventos dividido en la intersección de los dos eventos, ¿cierto? Entonces, palabras más, palabras menos. Aquí les voy a, vamos a hacer el ejemplo. Entonces dice probabilidad de elegir un valor y que no sea permisible y medio. Entonces aquí, ¿sí? Para este caso, bueno, lo vamos a presentar nosotros, ¿cierto? Sería, entonces, más entre paréntesis. Entonces dice, sería la probabilidad de, bueno, antes de hacerla les voy a explicar acá por qué les puse esas letricas para que ustedes comprendan y se sientan más cómodos. Digamos que como esto ya es una fórmula un poquito más larguita, ¿cierto? Las otras solo eran escoger, pues a esta lo mejor que yo sí les aconsejo es que nosotros les pongamos letras a pues cada uno de esos eventos que están surgiendo. Entonces, si es permisible, toda la columna de permisible va a ser el evento A. Si es no permisible, toda la columna va a ser B. Si es alto, C, medio, D y bajo, E. De esta forma nos brindamos como una mejor orientación, ¿sí? Entonces, por eso están esas letricas ahí. Ok, ahora sí, quería hacer la explicación de las letras para que entendiéramos. Entonces, considerando esto, decimos que no sea permisible es el evento B y que sea medio es el evento D, ¿sí?
Entonces acá es más, entonces vamos a hacer la explicación. Entonces sería la probabilidad del evento D, ¿cierto? Entonces aquí, ¿quién es el evento D? Entonces el evento D es 153 más la probabilidad del evento B, ¿quién es el evento B? 479 menos la intersección de esos dos eventos. La intersección es que no sea permisible y que sea medio. Y todo esto lo vamos a dividir en el total de datos. Aquí, enter. Entonces aquí, para que nos quede en fracciones, le ponemos, perdón, en porcentaje, le damos en valor de celda estilo porcentual, y pues si ustedes quieren que no les aproxime, les ponen los decimales que ustedes consideren. Yo creo que entre 1 y 2 está bien. Entonces la probabilidad de elegir un valor y que este no sea permisible y sea medio es de 97.6%. Ahora bien, si hacemos esto mismo, ¿cierto? Para el siguiente ejemplo nos quedaría probabilidad de elegir un valor y que sea no permisible y bajo. Entonces, pues es la unión de las probabilidades entre B y E, ¿cierto? Entonces, ¿quién es B? No permisible y bajo es la letra E. Entonces, ahí lo vamos a hacer nuevamente, ¿listo? Entonces, aquí abrimos nuestro paréntesis. Entonces decimos que la probabilidad de E más B, entonces de todos los datos de E más B menos ¿quién, chicos? Entonces, ¿sí ven que ahí nos va ayudando como a encontrar la intersección? Menos no permisible, ¿listo? La intersección entre no permisible y bajo. Todo esto dividido ¿en quién? Entre el total de datos. Si se dan cuenta, yo acá no estoy escribiendo nada, simplemente estoy utilizando ya las celdas que tenemos a nuestro favor para establecer la probabilidad. A mí me parece que esta forma es mucho más práctica en el sentido de que a nosotros los profes nos puede ayudar a verificar si el dato que ustedes están usando pues es el correcto. Dejar ahí establecida la probabilidad. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces acá voy a dar que quiero ver los valores y pues le voy a dar este de acá. Listo, chicos, para efectos dependientes, ¿sí? Entonces, qué pena con ustedes. Acá, acuérdense que un evento dependiente es aquel evento que vamos a calcular dado que otro evento se ha cumplido. Entonces, aquí les voy a poner dos ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí para este caso, ¿sí? Tenemos probabilidad de elegir un valor y que es, bueno, quitemos esa ahí porque no es necesaria, que es permisible sabiendo que es nivel medio. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer, acuérdense en que entonces es permisible, que sería la letra A, ¿sí? Dado que es valor, que es nivel medio. Entonces aquí esto es la intersección entre la probabilidad del evento A y D o D y A dividido sobre la probabilidad del evento D, que en este caso sería nivel medio, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ¿no? Ya aquí la tenía expresadita, vamos a mirarla. Entonces aquí ya no tenemos que centrarnos sobre el valor total, sobre el 500, sino pues recordemos que como tenemos que hacer es sobre la intersección, ¿cierto? Entonces es la intersección entre el evento A y el evento D, ¿sí? Dividido en el evento D, ¿sí? Entonces en este caso
nos da 5.9. Y este último nos dice que la probabilidad de elegir un valor y que, voy a quitarles ahí que no tiene ahí muy buena coherencia. Listo, entonces la probabilidad de elegir un valor que, aquí hay un orden de, no es permisible, ¿cierto? Que no es permisible sabiendo que es nivel bajo, ¿sí? Entonces, chicos, en este caso, lo que tenemos que hacer es irnos a, esperen que se me olvidó, es elegir un valor que no sea permisible y de nivel bajo, no sea permisible. Entonces, la intersección entre no permisible y nivel bajo, ¿cierto? Dividido en el nivel bajo. Se divide en el que ya estamos asumiendo que pasó. En ese es en el que se divide, ¿sí? Ahora, chicos, yo quiero que teniendo en cuenta esto, ustedes me digan, alguien que me diga otros, que no sean los ejemplos que están ahí, eventos dependientes, ¿sí? ¿Quién se atreve a dar una caracterización de eventos dependientes? ¿Sí? Para ver si estamos entendiendo cómo se maneja esto. O lo podemos escribir. De todas formas, yo ahí les leo, el profe también les lee. Profesor, un evento sería que fuera permisible sabiendo que es baja. Y por el chat nos plantean también la posibilidad de permisible y alto. Permisible y alto, pero entonces, ojo que permisible y alto puede ser otro tipo de evento dependiendo como yo lo exprese, ¿cierto? Entonces, tenemos que decir que ya ocurrió el otro evento, ¿sí? Correcto. Entonces, creo que habló Roberto, si no estoy mal, qué pena, no alcancé. Sí, fui yo, profesora Roberto. Por favor, ¿serías tan amable de volverme a repetir tu evento? Digo, tu, tu ejemplo. Bueno, para variarlo sería que fuera permisible sabiendo que es baja o permisible sabiendo que es media. Exacto, muy bien. Permisible sabiendo que es bajo, permisible sabiendo que es medio, y también me puedo ir hacia el otro, o sea, no solo de columnas a filas, sino de filas a columnas. Entonces, alto sabiendo que es permisible, medio sabiendo que es no permisible, ¿sí? También lo podemos expresar de esa forma, ¿listo? No todo tiene que ser, o sea, esto es bidireccional. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Listo, chicos. Entonces, gracias aquí por compartir esto. Acá, para que no se haga tan lejos, voy a explicar cómo se diligencia nuestro diagrama de árbol, pero dejamos el teorema de Bayes para la próxima reunión. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, ¿recuerdan cómo nosotros teníamos acá nuestros eventos? Bueno, entonces, nosotros aquí tenemos que decir, Adriana, Paola también escribió, ay, es que como no alcanzo, espérenme un momentito. Sí, Ah, sí, son ejemplos adicionales. Es la probabilidad de escoger un valor que sea alto, dado que es no permisible. ok, sí, muy bien. Entonces yo creo que ya acá en esto ya somos unos duros sacando estos eventos, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hay dos opciones de escribirlo en valor neto o hacer la división, ¿listo? Entonces, pues para efectos de tiempo lo vamos a escribir en el valor neto, ¿sí? A ver si alcanzo a copiar para no estar subiendo y bajando. Espérenme un momentico. Voy a copiar por acá. Listo. Entonces, así como nosotros hicimos la explicación en nuestro trabajo, ¿cierto? Perdón, en nuestro ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer acá es mirar los totales. Entonces, en este caso, ya nos están pidiendo que, hey, vamos a mirar los totales de las filas, ¿cierto? Y de ahí vamos a empezar a hacer la clasificación, ¿sí? Entonces, aquí, alto, si yo veo, me dice que tiene 172, bajo me dice que tiene
Este está en el orden anterior que presentó la tabla de contingencia. Bajo me aparece que son 175 y medio me dice que son 153. ¿Sí? 153. Entonces, aquí, alto aceptable. Bueno, aquí no sería aceptable, sino permisible y no permisible, pero pues ustedes aquí ya hacemos la comprensión de que aceptable es lo mismo que permisible y no aceptable es no permisible, ¿cierto? Entonces acá, espérenme un momentico, voy a reemplazar, entonces voy a poner acá aceptable y lo vamos a pasar por permisible. Entonces aquí a aceptar y no... Ah, listo, ya. Ahí ya me quedó hecho. Listo. Entonces, de ese alto tenemos 172 datos, ¿cierto? Y de esos 172 datos tenemos... Espera un momentito, ampliamos esto. Alto permisible 7 y no permisible 165. Acá, bajo permisible tenemos 5 y no permisible tenemos 165. El último medio tenemos 9 permisibles y 144 no permisibles. ¿Listo? Entonces aquí para el tema de probabilidad lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Bueno, en la próxima web. Entonces, chicos, yo creo que hasta el momento no he tenido la posibilidad de ver bien los comentarios. Quisiera Sí, saber si tenemos... tenemos una pregunta en el chat en este momento de Adriana Paola. Nos pregunta que si podrían ayudarle en la parte de intersección de eventos dependientes, porque al parecer se confundió al hacer la fórmula en Excel. Ah, ok, listo, entonces la voy a hacer nuevamente. Sí, es mejor no explicar todo en una sola web porque nos enredamos. Entonces, ya voy a explicar eventos dependientes. Vale, entonces aquí subimos. Entonces acá, la diferencia entre las anteriores probabilidades. Voy a agrandar para que se vea más bonito. Acá. Listo, entonces. La diferencia entre los anteriores es que en los anteriores nosotros, pues digamos que hacemos la división sobre el total de datos, ¿cierto? Y en este caso nosotros lo hacemos es sobre la probabilidad de un evento. Entonces, chicos, por ejemplo acá, recordemos que un evento condicional, ¿sí? Nos dice que debemos calcular un evento dado que el otro se ha cumplido, ¿sí? Entonces, aquí, la probabilidad, entonces nos dice, probabilidad de elegir un valor que es permisible sabiendo que es nivel medio, ¿sí? Entonces, yo ya sé que ese evento es de nivel medio. Esa sería la probabilidad en la cual yo voy a dividir, ¿sí? Entonces, aquí es la intersección, ¿sí? La intersección de permisible, voy a subir acá, la intersección de permisible y medio, esa es la intersección, ¿cierto? Que es la celda en la que se encuentra la columna permisible y la fila medio, dividido en el total de datos, o sea, en la probabilidad en el total de datos del evento D, que es el evento medio, ¿cierto? Entonces, no lo hacemos sobre 500, sino sobre ese total. Entonces, el que nos dice que ya pasó, sobre ese total es que dividimos, ¿sí? Ahora, si lo miramos con el segundo, nos dice probabilidad de elegir un valor que no sea, y que no sea permisible, perdón, está ahí sobra, qué pena con ustedes, pero está ahí. Listo, y está ahí también sobra. Listo, entonces, probabilidad de elegir un valor que sea no permisible y bajo, ¿sí?
Ay, no, mentiras, estoy leyendo el que no es este, datos dependientes ya. Probabilidad de elegir un valor que no es permisible sabiendo que es nivel bajo. Entonces yo ya sé que el nivel es bajo, o sea, yo ya sé que eso ya pasó, ¿sí? Por eso lo tengo que dividir en ese total. Ahora, si nosotros vamos a mirar, subimos, entonces es la que es la intersección entre no permisible y bajo, y como ya sabemos que el nivel es bajo, entonces dividimos en ese total de datos. ¿Listo, chicos? Entonces, pues esa sería la explicación. No sé si tenemos alguna pregunta. Pues en el momento no tenemos más preguntas, ya sería la última pregunta la que hizo Adriana, que acabas de contestar. Y que comenta Adriana que le quedó clara pues ahora sí Listo. la situación. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias, profe David, por acompañarme ahí en el chat con los chicos. No, con mucho gusto. Sería agradecerles a todos pues su participación aquí en la web. Espero que haya sido pues de provecho y que puedan con esta explicación que les ha dado la compañera Paola poder seguir avanzando en sus trabajos de esta fase. Eso sería. Bueno, listo. Entonces, esperamos que este espacio haya sido pues de agrado y que haya sido de un espacio para que ustedes aclaren sus dudas y que sirva para su proceso. Los profesores estamos haciendo CIPAS, entonces chicos que están por ahí de mi grupo, vamos a hacer un CIPAS el sábado, ¿listo? Entonces yo les estaré enviando por interno la horita y eso para que se vayan conectando. Y vamos a hacer otro CIPA el otro sábado. Acá estoy haciendo publicidad para mis estudiantes. Hagámoslo En, entonces. Yo les mandé también por el foro la información de sus tipas. También las pueden ver en los listo. foros. A Bueno, los del listo. grupo de David. Feliz noche. Feliz noche a todos, entonces que estén muy bien.